El debate está instalado y hay dos posturas bastante radicales. Por un lado vemos un sector médico que asegura que es muy sano vacunar y muy necesario precisamente para la salud de nuestros hijos. Y por otro lado vemos el caso de esta agrupación de madres que efectivamente lo que ellas aseguran es que esta vacuna con trazas de mercurio efectivamente produjo algo en sus hijos y terminan, por supuesto, padeciendo de autismo. Pero para hablar más exactamente y saber qué tan seguros son este tipo de vacunas, está con nosotros el doctor Humberto Soriano, pediatra de la Sociedad Chilena de Pediatría. Doctor, gracias por estar esta mañana Muchas acá. gracias, Mari. Primero, para comenzar, ¿qué le parecen las declaraciones de, por ejemplo, de las personas de bioautismo que cuentan con muchos estudios que aseguran que hay una relación efectivamente entre esta vacuna con mercurio y el autismo de sus hijos? Mira, Julia, el sufrimiento de las mamás de niños con autismo yo casi no me lo imagino, es tremendo. Entonces uno busca una explicación de por qué está pasando eso y en este momento no hay explicaciones. Los médicos chilenos y los médicos del mundo estamos con la salud de los niños en la mente y te podemos decir en forma categórica que las vacunas no causan autismo. Yo he estado en más de 20 años trabajando en hospitales en Estados Unidos y Europa y los mejores especialistas te dicen las vacunas no causan autismo. Es que, doctor, Perdón, pero ¿qué sucede cuando vemos, por ejemplo, ciertos estudios de doctores calificados cargados de premio Nobel de Medicina, por ejemplo, que viene a hacer una charla y él dice todo lo contrario de lo que usted está afirmando? Que dice que las estadísticas, porque por cada estadística que usted dice que las vacunas o quitar vacunas no paran, digamos, la subida de casos de autismo, y él viene y dice la gran cantidad de enfermedades tiene que ver con el exceso de vacunación de las personas y algunos que deciden no hacerlo. O sea, los dos son especialistas, algunos más premiados que otros, en fin, entonces, digamos, hay personas, digamos, que optan por esto y obviamente pueden haber resultados negativos por lado y lado, pero ¿cómo se puede confirmar, digamos, porque finalmente, ¿sabe cuál es la gran desconfianza? Y yo esto ya lo digo a modo personal, es que todos aquellos que a través de estudios, porque a menos que usted lo haga directamente, con todos, digamos, los títulos que lo avalan, tendría que pensar que siempre detrás de esto hay un gran negocio de las farmacéuticas que ya creo que no son los mejores amigos de la humanidad. No, te entiendo perfectamente. Yo tampoco soy un gran amigo de todas las farmacéuticas. Sin embargo, las vacunas sin este timerosal también tienen un tremendo negociado. O sea, el negocio va a los dos lados. Si la pregunta en realidad es si las vacunas causan autismo o no causan autismo. Porque el autismo puede tener muchas raíces, ¿verdad? Muchas raíces. Y hay algunas que dicen que sí podrían ser las vacunas con trazas de mercurio. Y hay otros padres con hijos con autismo que dicen que no tienen ninguna relación. Ahí está más o menos dividido, efectivamente. Pero mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Es cierto que existen las mismas vacunas sin esos trazos de mercurio y que por un tema de costos económicos finalmente se opta por esta con trazo de mercurio? Porque es un conservante, eso es lo que hace, ¿no? El timerosal se usa hace 80 años, es súper seguro, no da autismo y no hay ningún problema. Yo no tengo problema en ponérselo a mi hijo y en recomendándolo a mis pacientes. Hay dos tipos de mercurio. ¿No? El mercurio del termómetro no. Pero hay una declaración de muchos científicos de Minamata, ¿no es cierto?, que dijo el mercurio hay que eliminarlo de los niños. Sin embargo, el mercurio timerosal dijeron que estaba bien. Ese mercurio se elimina rápido. Pero ahí escuchábamos a mamás que, claro, como usted dice, súper entendible que tratar de encontrarle alguna razón a una enfermedad a un hijo, pero que decían claramente que este mercurio se alojaba en las células grasas del cuerpo, sobre todo en niñitos tan chicos, y que eso, donde más había células grasas, era en el mismo cerebro. Entonces, me imagino que ellas hablan con... Eso es por la confusión. Perdón, sí, ese es muy buen punto. Ese es por la confusión entre el mercurio que se acumula y el mercurio que no se acumula. El mercurio de la vacuna no se acumula. Y el punto que tú mencionaste sobre... Perdón, para cerrar eso, lo que ellas decían no es cierto. No con el timerosal, no es cierto. Hay datos erróneos. Toda esta controversia surgió porque un doctor Wakefield, con el que yo una vez almorcé en California, tuvo datos erróneos. Después hasta lo censuraron. Entonces, eso fue muy grave, eso dio el susto y por eso en algunos países suspendieron el timerosal. 10 años más tarde, cuando vieron esos países qué pasaba con el autismo, tú esperarías que si suspenden las vacunas y las vacunas tienen que ir al autismo, las vacunas van para abajo. Han seguido subiendo, ni siquiera igual. El autismo ha subido sin las vacunas, sin timerosal. Sí, doctor, yo lo he escuchado atentamente, pero hay dos cositas que me encantaría si me las puede aclarar. Primero,
¿por qué entonces se avanza en el Congreso chileno respecto a la eliminación del timerosal de las vacunas? ¿Cuál es la lógica? Mira, Perdón, y solo para afirmar eso, es que al principio, cuando vino la diputada Cristina Girardi, nos mostró algo que la Organización Mundial de la Salud, de alguna manera, motivaba el hecho de quitar esto de las vacunas, y después, como vieron que era muy caro, así al menos lo demostraban, dijeron: no sabéis que darle nuevo porque esta cuestión nos va a salir por la cara. Yo creo que con la salud no se juega. No. Los científicos de Chile nos hemos juntado para investigar el tema. A nosotros nos interesan los niños, nos interesa la salud, nos interesa que no le vengan enfermedades que queden paralíticos. Y hemos visto toda la información y definitivamente las vacunas no causan autismo. Le mandamos esta declaración que sacamos con varias sociedades científicas, incluida la Sociedad de Pediatría de la que soy director, y les dijimos a los congresistas los datos duros, la parte técnica. Y cuando tú miras el tema, si bien hay asociaciones que las cosas, bueno, tengo un niñito que justo tuvo una vacuna y tuvo una enfermedad, no siempre eso se asocia. Roberto, desde el punto de vista de la mamá que está en la casa, que bueno, yo ya pasé toda esta etapa de poner la vacuna a mis hijos, pero obviamente la vacuna no causa autismo, no es uno a uno el tema. Pero uno como mamá, que tiene un niño chico, puede pensar y decir: pucha, quizás mi hijo puede reaccionar así porque nació con cierta que la explicación que decían las mamás. En conjunto con la vacuna, no todo les va a ocurrir. Le produzca. No, porque si es a todos estarían todos los niños con autismo. Por supuesto, y sería sacado. Pero puede ser el temor de una mamá que decir: churras, si me dicen que le ha pasado a alguno, ¿mi hijo no puede venir predispuesto a esto? Fíjate que eso se lo preguntó una doctora que hace un par de años, este año sacó un estudio con más de 100.000 niños vacunados y no vacunados. Y los niños vacunados y no vacunados con y sin autismo no tenían más autismo y no tenían más vacunas. O sea, los niños con autismo no se habían vacunado doctor, más. Sí, cortito nomás que te diga con lo mismo. Cuando vino la última vez Cristina Girardi con una mamá que obviamente dedicada a su hijo, se ha metido a estudiar mucho el caso. Lo llevó a Estados Unidos, incluso. Exactamente. Primero fue a Francia y después a Estados Unidos a limpiar el mercurio. Sí. Usted lo que dice, solo para entenderlo, si no lo estoy es que ella detecta, por todo lo que pasa, es que por vacunar a su hijo con ciertas vacunas con mercurio, comienza, siendo un niño sano, a tener gestos de autismo, pierde el habla, etcétera, etcétera. Lo manda a estas clínicas muy costosas en Francia y en Estados Unidos. Le detectan un caso de que tienen que hacer quelación, ¿vale? Es decir, botarle, digamos, topetales pesados al mercurio, y ahora él tiene mejores notorias. Usted dice que eso no es una causalidad, es una casualidad, dice usted. Y entiendo que ella no vive en Antofagasta, por lo tanto no estuvo expuesto al mercurio, digamos, o algunos otros de los minerales que pueden causar daño. Claramente el mercurio que a él le afectó es el mercurio de la vacuna. Cuando yo trabajaba en Filadelfia, un niñito igual a ese, en Nueva Jersey, se murió con las quelaciones. Pueden ser súper peligrosas las quelaciones. Ojo con los tratamientos experimentales. No hay ninguna demostración que la quelación sea buena para el autismo. Pero el tema es otro, el tema es más importante. Las vacunas salvan vidas. Si tú dejas de vacunar, no solo te arriesgas a tu hijo, arriesgas a que contagien a la gente vieja, y ahora a la gente con cáncer. Parece que va a ser obligatorio, porque el mismo Ministerio de Salud aseguró que las personas que no lleven a sus hijos, en el caso de los niños, por la meningitis a vacunar, podrían llegar a un tema hasta de la justicia y ordenar a través de la justicia precisamente a que se vacunen. Ahí está precisamente la información. Evalúan ir a la justicia para que niños sean vacunados contra la meningitis. Doctor, ¿y eso a su juicio tiene que ver también con un problema de desinformación hacia la población y aquí un palo hacia las autoridades de salud? Porque se generó todo un tema, ¿no es verdad?, de preocupación, decir, ¿para qué nos vamos a vacunar si finalmente no pasa nada? O si me vacuno, en una de esas tengo un problema, tengo una consecuencia, un daño colateral, dicho de otra manera. Porque si es que una autoridad en un país como Chile tiene que decir: oiga, si usted no va a vacunar a su hijo, lo va a llevar a la justicia, es porque algo no está funcionando, ¿no? Claro. No, yo en eso admiro la labor de ustedes, los periodistas, porque ustedes pueden enseñarle a la gente que las vacunas son buenas, que las vacunas previenen enfermedades que pueden paralizar, que previenen la muerte. O quizás todo lo contrario, o sea, no lo tenemos tan claro, no nos cuadramos completamente con eso. Yo puedo hablar de mi experiencia. Yo como mamá efectivamente le he puesto todas las vacunas a mi hija, pero lo que a mí me cuesta entender, de verdad, es que si hay un mínimo temor, o hay estudios que demuestran y avalan a estas madres y que relacionan el autismo de sus hijos precisamente con estas vacunas, no lo hace. ¿Por qué no se evita ese riesgo y por qué definitivamente no se compran las vacunas sin mercurio? Es algo que yo no puedo entender por un tema económico, porque el Ministerio de Salud finalmente no... ¿Se hay una más barata, pero hay una menor calidad, entonces? Mira, yo no sé por qué hacen las cosas el Ministerio de Salud o no.
Pero sí sé la cosa técnica. Sí sé que yo no tengo ningún problema en que tu hijo lo vacunen con timerosal. No pasa nada. Se viene usando hace 80 años, es seguro, no da autismo. De hecho, si el Congreso considerara esto, retirarlo, sería una medida súper mala, y por eso la sociedad científica, después de estudiar el tema, después de preocuparnos, porque a nosotros nos importan los niños. Pero porque hay una más cara. Dijimos, no quiten el timerosal. En todos los proyectos de ley, no es verdad, por mucho que el doctor Mañalich, que es el ministro de Salud, y el subsecretario, en fin, de redes, son también médicos, ellos siempre van a los expertos, ¿no es verdad? Y le preguntan, y me imagino que a ustedes o a alguien de ustedes le tienen que haber consultado. Si usted dependiera, si a usted el ministro de Salud le dijera, doctor, ¿le ponemos timerosal o le sacamos timerosal? ¿Cuál es su respuesta y cuál sería el fundamento para decir sí, hay que sacárselo? Que es un poco lo que se está pasando en la realidad, digamos. Absolutamente no hay necesidad, Felipe, de sacarle el timerosal a las vacunas. Ese fue el consenso, y por lo tanto, de los pediatras chilenos. La siguiente derivada es, ¿por qué cree usted entonces que se toma esa decisión? Porque el timerosal es bueno, es seguro y ayuda a que las vacunas... ¿Por qué se toma la decisión de sacarlo? Por sacarlo. No se lo van a sacar. Y espero que no, que sería un tremendo error. Pero doctor... Hay dos familias que, una de las que hablaba Juan Andrés, que demandaron al Estado chileno precisamente por los van a perder, porque eso le quería van a perder. ¿Usted cree que les va a ir mal? Por supuesto que les va a ir mal. Doctor, ¿sí? Pero la medicina se da cuenta en este momento el riesgo que significa esto, porque la ley de confiabilidad de la gente, ¿cierto?, es entregarse a ustedes como facultativo con una confianza enorme. Si tú dices, póngase una, si póngase dos vacunas, dos, y tú vas y llevas a un ser humano. Por supuesto. Entonces, pero ¿no te parece terrible que dentro de que se esté haciendo esa acción, en esos mismos instantes esté en tela de juicio el que es bueno o que sea malo? No sé si me entienden lo que está ocurriendo. O sea, yo estoy llevando a mi hijo, suponte tú, que le ponga la vacuna, pero estoy escuchando que está diciendo, no, esto le va a producir esto. No, no le pasa nada. Y lo tengo ahí con la jeringa adentro. No sé si me entienden. Sí, yo entiendo que el rating... Es un simbolismo lo que te estoy colocando. Cuando tú asustas a la gente, el rating sube. Pero lo importante es tranquilizar a la gente. Decirles que las vacunas son buenas, que es importante ponerlas. Pero eso es genérico lo que... Claro, o sea, la idea es poner, digamos, todas las versiones arriba de la mesa. Yo me pongo en el caso de las mamás, que todas esas mamás que hablaron ahí deben estar viendo este programa. Me imagino que deben estar con mucha impotencia, porque ellas tienen su verdad, tienen su historia. Aquí en Twitter hay una mamá que se llama Paula, que dice, mi hijo, la vacuna desde los 18 meses, dejó de balbucear y mirarme a los ojos. No lo puedo negar. ¿Qué explicación le damos? Porque decir que no es cierto, mi verdad, es re fuerte. Doctor, usted le va a contestar la pregunta a Marcela y por supuesto a todas las mamás que nos están viendo, pero a la vuelta a esta pequeña pausa comercial.